Hace 18 años, el gobierno del entonces Distrito Federal puso en marcha el programa Conduce sin alcohol, que significó un antes y un después porque ha salvado miles de vidas y porque las sanciones y las normas se han endurecido. A partir de este año, a los infractores recurrentes les cancelarán de forma definitiva la licencia. Los de transporte público a la primera falla no podrán tramitar una nueva licencia y además todos no podrán sacar sus vehículos del corralón hasta que cumplan con su sanción en el Torito. Acompáñenos a conversar con la maestra Marta Montiel, directora de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital de la República. En el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Maestra, le quiero preguntar, el programa Conduce sin alcohol tiene 18 años. ¿Qué países y qué estados de la República lo replicaron? ¿Cuáles han sido los resultados hasta la fecha, a casi 2 décadas de que se instrumentó? Perfecto, claro que sí. El programa Conduce sin alcohol aplica en la Ciudad de México. Sin embargo, hemos tenido intercambios con otros estados de la República, por ejemplo, Zacatecas, el Estado de México, que también aplican algo similar, es decir, revisiones para que conductores no estén manejando bajo el influjo del alcohol. También sabemos en otros países, sin embargo, son dinámicas distintas. Por ejemplo, Estados Unidos hace paradas mucho más individuales cuando hay alguna sospecha. Acá existe este programa que hace operativos de revisión a todo ciudadano que transite por esa zona. Maestra, le voy a pedir si nos habla primero en estas modificaciones importantes que ha tenido, digamos, esta normatividad, la modificación que hubo en febrero respecto a que el coche ya no se saca del corralón. ¿En qué consiste esta modificación tan importante que se hizo este año? Claro, con mucho gusto. Les quiero contar también el origen de por qué se toma esta decisión de modificar el reglamento. Realmente lo que busca el programa es salvar vidas y prevenir que manejemos bajo el influjo del alcohol, que nos pone en riesgo a nosotros, a los que nos acompañan y a cualquier otro que está transitando. Bajo esa lógica, queremos promover que si existe una persona que no ha tomado, desde un inicio tome el volante, que no se cambie y que empiece a conducir solo porque ya encontraron un operativo del alcoholímetro, y les recordamos la importancia de esto. Por esa razón se decidió que si ya existe una persona que podía manejar desde un inicio, debió de haber manejado desde un inicio. Esto quiere decir, así haya un acompañante que se pueda llevar el vehículo, no se lo va a poder llevar. Ese es el primer punto más importante. Si cuando ustedes pasen por una prueba de un operativo de nosotros y superan el límite que es de .40, la persona infractora, el conductor que ahora es una persona infractora, deberá de cumplir un arresto administrativo. Es bien importante hacer esta diferencia entre administrativo y penal, porque también es algo que les espanta mucho, es administrativo, en el Centro de Sanciones Administrativas, que es comúnmente conocido como el Torito. Y el vehículo, no importa quién más vaya a bordo, se deberá de ir al corralón. Ahora es forzosamente, a partir de febrero, sí. No hay ninguna manera de que alguien más pueda ir por el vehículo, o si alguien más iba dentro del vehículo lo maneje. Independientemente de si la persona iba acompañada, sola, si tiene alguien que pueda ir, el vehículo deberá de ser trasladado al corralón. Y otra parte muy importante es que el vehículo no será liberado hasta que la persona infractora cumpla la totalidad de su sanción administrativa, lo que es un arresto. El arresto puede ir de 20 a 36 horas, eso lo va a dictaminar el juez, y dentro del Torito allá tendrán que pasar estas horas. Por supuesto, quiero aprovechar a aclarar, los amparos son un derecho constitucional, no estamos en contra de ellos. Si así lo decide la persona, estará ejerciendo su derecho, pero es bien importante que la ciudadanía sepa que aunque se ampare, el vehículo seguirá estando en el corralón, y la manera de poder liberar ese vehículo es una vez que se logra el cumplimiento de esa sanción. Bajo esta lógica no recomendamos nosotros el amparo, lo que recomendamos es cumplir con la sanción que definió el juez, que insisto son de 20 a 36 horas de arresto inconmutable. Esto quiere decir no puede ser modificado por otro tipo de sanción, y
directamente una vez terminada el cumplimiento, ese mismo, a los minutos puede ir y liberar su vehículo una vez pagado cualquier otro tipo de infracción si es que tuviera. Qué importante que haga toda esta explicación, maestra. Y bueno, para efectos prácticos, un amparo, bueno, tienen derecho, pero ya no serviría con esta modificación tan trascendental que hicieron en febrero pasado. Así es. De verdad que si nos permiten sugerir, lo ideal sería que cumplan con su sanción para que puedan liberar su vehículo lo antes posible y, por supuesto, aún más ideal, recordar que lo prioritario es no manejar y que este programa no solo busca retirar a conductores bajo el influjo del alcohol de las calles, sino crear toda esta sensibilización para que dejemos esas viejas costumbres de creer que voy a una fiesta y me puedo llevar el vehículo y no va a pasar nada. Hoy día tenemos muchas alternativas y siempre estaremos promoviendo el uso de estas. Bien importante lo que tiene que ver con el transporte público. ¿Cómo quedan los conductores de transporte público de carga? Perfecto. Eso no hubo modificación en cuanto al límite. Esto es, una persona civil, ustedes, si van manejando, tienen hasta punto 40. Para, digamos, abajo de punto 40 no serían infractores. Cualquier persona que maneje un transporte de carga, transporte público, o digamos, de transporte de perecederos, por ejemplo, su límite es de 0.0. Esto es una tolerancia nula a las personas que llevan a su cargo algún tipo de materiales, insumos. Cero tolerancia, cero tolerancia. Maestra, por último, le quiero preguntar, hay gente que pese a la pandemia y a la ley, que es muy clara, las mujeres siguen cayendo también o incurriendo en esta violación a la ley. Las mujeres también han ingresado al torito. ¿Cuál es digamos, la perspectiva para diciembre en plena pandemia? Claro que sí. Definitivamente hemos visto un aumento en el número de infractores o, por tanto, en el número de personas que manejan bajo el influjo del alcohol. Realmente el programa suspendió muy brevemente operaciones durante la pandemia. Retomamos con medidas de seguridad para nuestro personal y, por supuesto, para la ciudadanía, que, si me permiten, también es muy importante que sepan, hemos transformado, mejorado muchas cosas. Por ejemplo, la entrevista que antes ustedes, si les llegó a tocar, recordaban, el policía prácticamente entraba al vehículo y había un contacto con su aliento. Hoy día ya no existe de esa manera, ya tenemos aparatos que permiten leer el alcohol en el ambiente y, en caso de detectar, pasar a hacer una prueba, ahora sí, del alcohol en el sistema. ¿Por qué la aclaración? Porque si ustedes ven un punto y se ponen gel en la mano y huele, no van a ser infractores. Eso es otro miedo muy común. El aparato va a leer alcohol en el ambiente y ustedes bajarán y ahí sí se hará la prueba, y la prueba es únicamente el alcohol que podríamos tener en nuestros pulmones. Se hace con medidas, se mantiene la distancia entre el policía y el ciudadano, todo el personal usa cubrebocas, tenemos sistemas para lavarse las manos ahí mismo en el punto, etcétera. Aún así, hay personas que se sienten agredidas, porque en la pandemia tenemos este programa, tenemos que hacerlo, es importantísimo, y las estadísticas, que era la pregunta específica, nos han demostrado que así es. Ha habido un aumento importante en lo que va de este año. Hemos tenido 5,596 vehículos que han dado al corralón, prácticamente el mismo número de infractores. Esto es prácticamente 6,000 personas en lo que van del año, a pesar de la pandemia, han decidido salir, consumir y, pues, por lo tanto, conducir bajo este influjo. ¿Qué esperamos? Sí. Lamentablemente esperamos que crezca en diciembre, pero esperamos que con este tipo de espacios que nos permiten tener, la gente tenga mayor conciencia y decida no manejar bajo el influjo del alcohol. Muchísimas gracias por estar explicando esto para el auditorio de Ruta ADN 40. Muchas gracias. A ustedes, muchísimo gusto. Vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo Eloya. 31,361 puntos instalados de manera aleatoria en sitios estratégicos que significaron la aplicación de un total de 2,102,711 pruebas. Lo anterior para medir la cantidad de alcohol en aire expirado con sentido preventivo y disuasivo. Todo ello en un marco de actuación apegado estrictamente a los protocolos de actuación y de respeto a los derechos humanos. El programa Conduce sin Alcohol se ha llevado de manera exitosa por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es una cuestión que nos conviene a todos,
que se lleva a cabo en las 16 delegaciones para prevenir percances. Hoy, bajo las condiciones de sanitización y prevención necesarias por la pandemia de COVID, existirán nuevas formas y protocolos, así como que existen nuevas adecuaciones. Hay que estar pendientes, porque es responsabilidad de todos. Doctor Guillermo de Loya, bienvenido. Mi querida Estela, siempre un gusto. Bueno, pues este tema del alcoholímetro tiene que ver básicamente con el consumo de alcohol y en exceso, además. Con el consumo de alcohol y con la responsabilidad personal para hacerlo y para circular en consecuencia. Pero te voy a dar un dato nada más. Una encuesta que es la encuesta del consumo de alcohol durante la emergencia sanitaria, que fue realizada por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, te dice que de los entrevistados, un universo importante además de entrevistados, el 62% admite haber consumido alcohol en exceso durante el periodo de pandemia. Y en ese gran cúmulo, la cantidad de aumento en las enfermedades, digamos, de tipo de ansiedad o de tipo de depresión, también llevaron a que 30% ya lo hacen de manera habitual o casi llegando a lo patológico. Entonces, hay un incremento muy importante que también te da un contexto en el cual podría darse mucho mayor número de accidentes viales. Te doy otro dato que es consustancial a esto. Dentro de el 15 de noviembre se celebra el Día Nacional del Recuento de las Víctimas de Accidentes de Tránsito y el INEGI también tiene tiene de alguna manera una medición para ver cómo se comportan estos accidentes. Prácticamente en 1 de cada 5 está involucrado el consumo de alcohol. En esta situación creo que el alcoholímetro es una medida no nada más atingente, sino necesaria. Pero además creo que es muy oportuno que la ciudadanía en su conjunto vea que este cerco de protección no es nada más para quien va al volante o quien tiene la ocasión de estar en ese momento bajo los influjos del alcohol y conduciendo. Es una protección social, es una protección que se sujeta al interés supremo, que es proteger a todos los demás que están en la calle. Precisamente quiero mostrarte este tuit, doctor, que habla, este primero justamente de que habla cómo, pues, si compartes los puntos del alcoholímetro, pones en riesgo muchas vidas. Pero Guillermo, es un tema de condición humana, de inmadurez. Hay un montón de cuentas. Ahorita vamos a ver otra que nos va a poner precisamente la producción. No ponemos la cuenta a propósito, pero abundan. Hay un listado de cuentas que te van diciendo por dónde está el alcoholímetro. Y el efecto de multiplicación para la comunicación a través de las redes sociales, creo que eso ha hecho una cuestión exponencial. De ese marco legal que estamos hablando y de esa regulación privada que se tiene de las redes sociales, creo que se debería de reparar en analizar ¿qué tanto se puede tomar esto como información perniciosa o como información dañina y poderla bajar de las ¿Por qué no las bajan? redes? ¿Por qué no cancelan esas cuentas? Sí, claro. Son realmente un peligro. Eso y otras cosas hacen las personas, también mujeres. Yo creo que hay que dejar de banalizar este asunto y hay que tomarlo con toda la seriedad posible. Los accidentes por conducir en estado de ebriedad causan verdaderamente mucho dolor, causan muchas muertes, causan muchas familias rotas. Y creo que el seguirle diciendo, ay, mira qué chistoso el borrachito que se quiso burlar del policía y jajaja, creo que si dejamos de banalizar esta situación y lo ponemos en la perspectiva correcta, vamos a tomar una conciencia colectiva mucho más sólida. Esto es una cuestión, pues sí, lamentable, ¿no? De falta de respeto a la autoridad y de falta de educación cívica incluso, pero creo que debemos de tomar ya con mucha seriedad una cuestión que le hace daño a la sociedad en conjunto y es responsabilidad de todos. Guillermo, en Estados Unidos eso ni siquiera está sujeto a discusión. Te vas a la corte. Sí, te vas a la corte y se acabó. Pero en ese sentido la legislación en la Ciudad de México ha sido de vanguardia. Doctor Guillermo de Loya, muchas gracias. Muchas gracias, Estela, siempre un gusto. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.